Pedro Infante avanzó por el escenario como quien domina no solo el espacio, sino también el corazón de cada persona presente. El estadio de Guadalajara estaba abarrotado hasta las vigas superiores, gente colgada de las rejas, vendedores ambulantes tratando de vender las últimas botellas de refresco, parejas apretujadas disputándose cada centímetro de visión. Era una noche que prometía ser recordada por mucho tiempo, aunque nadie sabía aún por qué. La orquesta comenzó a tocar Amorcito Corazón, y Pedro caminó con ese paso firme y calculado que siempre precedía a la primera nota. No era solo carisma, era técnica, era instinto, era una especie de pacto con el público que ya se preparaba para estallar en aplausos. Levantó el micrófono y tomó aire, pero la nota no salió. Un sonido fino, breve, casi insignificante, cortó la atmósfera antes de que cantara. Un llanto infantil. Pedro frunció el ceño inmediatamente, y quienes lo conocían de cerca, músicos, ingenieros de sonido, asistentes, sabían reconocer esa señal. Algo andaba mal. No con el equipo, no con el espectáculo, con alguien. El llanto insistió, en voz baja, tratando de sobrevivir al rugido del público. Pero Pedro tenía un oído demasiado entrenado, demasiado sensible a los detalles vividos en las cantinas, en las serenatas improvisadas, en las madrugadas de radio. Sabía cuándo un ser humano estaba soportando un dolor verdadero. ¡Alto!, dijo simplemente levantando la mano. La orquesta obedeció como si hubiera recibido un golpe seco. Las cuerdas quedaron suspendidas en el aire, las trompetas congeladas, y el público, confundido, bajó el volumen hasta convertirse en un murmullo inquieto. Pedro caminó hasta el borde del escenario, inclinándose hacia adelante, parpadeando bajo la fuerte luz de los reflectores. ¿Quién está llorando?, preguntó, y su voz resonó fuerte, pero curiosamente suave. El público se miró entre sí. Era extraño. Nunca, en todas las leyendas entre bastidores, nadie recordaba que Pedro interrumpiera una canción antes incluso de cantar la primera sílaba. Los guardias de seguridad avanzaron instintivamente, dispuestos a dispersar lo que fuera que estuviera causando el ruido. Pero Pedro levantó la mano de nuevo, en un gesto amplio, casi paternal, ordenándoles que se detuvieran. Quería verlo con sus propios ojos. Bajó del escenario sin mirar atrás. Sus botas tocaron el suelo de la arena y, como en un milagro coreografiado, la gente le abrió paso. No era miedo, era respeto. Era algo más raro. Reverencia silenciosa. Caminaba despacio, con los ojos atentos, y cuanto más se acercaba a la zona central, más claro se hacía el sonido del llanto. Era la desesperación cruda de un niño que intentaba ocultar su propia voz. El foco de luz lo acompañó hasta proyectarse sobre una mujer que sostenía a un niño de unos 8 años, tal vez menos. Ella intentaba calmarlo, pero había una desesperación silenciosa en sus ojos. El tipo de desesperación que reconoce que está llamando la atención en un momento en el que nadie quiere ser notado. El niño tenía las manos cerradas contra la cara, la camisa raída, el pelo revuelto como si hubiera corrido mucho para llegar allí. Sollozaba sin aliento. Cada respiración le rompía el pecho. Pedro se arrodilló sin dudarlo. El público contuvo la respiración. «Hijo, ¿qué pasa?», dijo con una dulzura que contrastaba con la creciente tensión en la arena. La madre intentó tirar del niño hacia ella, avergonzada. «Disculpe, señor Pedro, es que él no pudo». «No se preocupe», interrumpió Pedro, sin apartar los ojos del niño. «Aquí no se deja llorar solo». El niño levantó la cara lentamente. Tenía los ojos hinchados, enrojecidos y aún temblando. No parecía creer que Pedro Infante, el hombre que cantaba en la radio, en las fiestas, en las bodas y en los funerales, estuviera arrodillado ante él. «Dime»,
insistió Pedro, suavemente. Estoy escuchando. El silencio que se impuso allí tenía un peso casi religioso. La gente que estaba en las gradas más altas se inclinó hacia adelante, en un intento por absorber cada gesto, cada microexpresión, cada detalle de esa escena que escapaba a cualquier normalidad. El niño se acercó un poco. Abrió la boca, pero la voz le falló. Lo intentó de nuevo, y entonces, finalmente, le susurró algo al oído a Pedro. Nadie lo oyó, ni siquiera su madre. Solo Pedro. El cambio fue instantáneo. Sus ojos oscilaron, como si los hubiera atravesado un rayo inesperado. La mandíbula se le tensó. Parpadeó lentamente, procesando algo que parecía más pesado que cualquier petición, más profundo que el simple llanto de un niño. El público no entendió. Los músicos se miraron entre sí. Los guardias de seguridad esperaron órdenes. Pedro, sin embargo, se quedó allí, inmóvil, respirando profundamente, tratando de recomponerse. Y en ese instante, toda la arena se dio cuenta, sin comprender, de que aquello dejaría huella. Puso la mano en el hombro del niño, con firmeza y al mismo tiempo con mucho cuidado. «Ya entendí», murmuró Pedro, con voz demasiado baja para el público, pero lo suficientemente clara para el niño. «No te preocupes, hoy lo vamos a arreglar». Y con esa frase comenzó a surgir la inquietante sensación, casi palpable, de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. El niño permaneció en silencio, respirando entrecortadamente, mientras toda la arena esperaba un gesto de Pedro, cualquier gesto. La madre intentaba explicar, con las manos temblorosas y la voz atragantada, pero Pedro le hizo una delicada señal para que esperara. Quería escuchar la historia como es debido, directamente del niño. «Mi papá», comenzó el niño, tragando saliva con visible esfuerzo. Él no vino porque ya no va a volver». La frase salió entrecortada, pero contundente como un golpe seco. La madre cerró los ojos, como si aún le resultara demasiado difícil repetirlo en voz alta. Pedro bajó la cabeza por un segundo. Él entendía mejor que muchos, imaginaban el dolor de perder a un ser querido. Conocía el sabor amargo de las despedidas que llegaban antes de tiempo. Y, por eso mismo, tenía la costumbre silenciosa, casi secreta, de prestar atención a los pequeños duelos anónimos que surgían en los conciertos, como si la tristeza ajena fuera una llamada. «¿Cómo se llamaba tu papá?», preguntó. «Julián», respondió el niño. «Julián Romero». Era un nombre común, de esos que se encuentran en las listas de trabajadores de fábricas, en los registros de cantinas, en las rancherías. Pero en ese instante sonó sagrado. «Él quería venir hoy», continuó el niño. «Me dijo que era nuestro día, que usted iba a cantar despierta y que yo tenía que escucharla con él. ¿Por qué? Porque esa fue la primera canción que me cantó cuando nací». Todo el estadio contuvo el aliento como si una mano gigante hubiera apretado todos los pechos al mismo tiempo. Pedro intentó sonreír, pero la sonrisa no le salió. El niño tenía la mirada perdida, como si reviviera un recuerdo que le dolía y le reconfortaba al mismo tiempo. La madre lo abrazó con delicadeza, avergonzada, sabiendo que ese dolor expuesto ante miles de personas podía parecer desproporcionado, pero no lo era, no para Pedro. «¿Y qué pasó hoy?», preguntó él, en un tono tan suave que casi se disolvía en el silencio del estadio. El niño respiró hondo. Yo me escapé para venir. Él prometió que vendríamos juntos, y yo tenía que cumplir. Al menos, una parte». La fuerza de esa frase recorrió la arena como un temblor. No era solo tristeza, era lealtad infantil, de esas que moldean destinos. Algunas personas en las gradas comenzaron a llorar discretamente. Otras retrocedieron, incapaces de enfrentar el espejo de ese dolor tan crudo.
Hijo, dijo Pedro, acariciándole el pelo al niño, no has hecho nada malo. Has hecho algo muy bonito. El niño se aferró aún más a su camisa. Usted puede cantar despierta. Pero, ¿solo para él? Preguntó finalmente. ¿Para qué? Para que él la escuche. Donde esté. La pregunta cayó como una sentencia. No había petición más pura, ni más devastadora. Pedro sintió un nudo en la garganta. No podía responder de inmediato. Miró a su alrededor. Todo el público estaba en absoluto silencio, como si temiera interrumpir el momento. Era como si la arena se hubiera convertido en un templo improvisado, y Pedro, sin esperarlo, hubiera sido elegido sacerdote de ese dolor. Entonces se levantó, cogió la mano del niño y se erguía con la postura de alguien que toma una decisión sin vuelta atrás. «Claro que puedo», respondió con firmeza. «Pero vamos a hacer algo mejor que eso». La madre abrió mucho los ojos, sin saber si eso estaría permitido. El público se inclinó como una ola de expectación. «¿Mejor?», repitió el niño, secándose la cara con el dorso de la mano. «Sí», dijo Pedro, apretándole la mano. «Hoy vamos a cantarle. Pero tú estarás conmigo en el escenario. No voy a enviar un mensaje solo. Lo enviaremos juntos». Los murmullos del público se encendieron al instante. Era algo inaudito. Ningún artista de la Era de Oro permitiría que un desconocido, y mucho menos un niño, subiera al escenario en plena actuación. Había protocolos, contratos, directores de radio presentes, empresarios observando, periodistas tomando nota de todo. Una decisión así podría generar titulares, críticas, escándalos. Pero Pedro no dudó. Los guardias de seguridad se miraron entre sí, sin saber si debían intervenir. El director levantó la batuta, a punto de preguntar qué hacer. Los músicos esperaban, tensos, y Pedro, ignorando cualquier regla no escrita del mundo del espectáculo, simplemente dijo: «Vamos, campeón». Cogió al niño por los brazos y, con cuidado, lo levantó. La madre, asustada, dudó. «Señor Pedro, por favor, él no». «Señora», interrumpió Pedro con respeto, «su hijo tiene una promesa que cumplir. Y yo también». La madre se quedó sin palabras, solo asintió, con lágrimas cayéndole discretamente por las mejillas. Sabía que ese era un momento que nunca se repetiría. Pedro comenzó a caminar de vuelta al escenario, sosteniendo la mano del niño como si fuera una cuerda de salvamento. La arena volvió a abrirse paso, esta vez con una reverencia aún mayor, casi solemne. La luz siguió a los dos, primero de forma vacilante, luego con la intensidad de quien reconoce el eje de una historia que nace ante sus ojos. Cada paso estaba cargado de emoción. Cada mirada era testigo de algo que, a partir de ese momento, se contaría y se volvería a contar como una leyenda. Al subir los primeros escalones de vuelta al escenario, Pedro sintió que el niño temblaba. «No tengas miedo», le dijo. «Ya no estás solo». Y entonces, con el niño a su lado, cruzó de nuevo el umbral del escenario, sabiendo, en el fondo, que el concierto de esa noche acababa de convertirse en otra cosa. Algo más grande, más íntimo, más peligroso para su propia alma. Algo que nadie olvidaría. El escenario parecía más grande que nunca cuando Pedro Infante volvió a pisarlo con el niño a su lado. El director, aún sosteniendo la batuta en el aire, buscaba orientación con la mirada. Era evidente que nadie sabía cuál sería el siguiente paso. Toda la orquesta permanecía paralizada, temerosa de romper la atmósfera que dominaba la arena. Pedro caminó hasta el centro del escenario sin soltar la mano del niño. El público lo acompañaba con un silencio que dolía. Era como si todos allí estuvieran a punto de presenciar un secreto. «Señoras y señores», comenzó Pedro, con voz firme pero cargada de emoción, «esta noche».
Esta noche no seguiremos el programa. Un murmullo recorrió el estadio, rápido y ahogado. Esta canción, continuó, tocando el hombro del niño, no va para el público. Va para un hombre llamado Julián Romero, que hoy debería estar aquí, cumpliendo una promesa. Pedro respiró hondo. Su pecho subía y bajaba con una tensión que no podía disimular. Yo no rompo promesas, las mías, ni las de otros. El público sintió la frase como un golpe suave, pero certero. El niño se secó la cara, tratando de parecer fuerte. Pedro hizo una señal a la orquesta, pero de una manera sorprendentemente específica. No quería a toda la formación, solo una guitarra. El guitarrista, un veterano de cabello gris llamado Manríquez, se adelantó con respeto. Entendía perfectamente el peso de esa petición, y aunque no dijo nada, ajustó el instrumento como quien sostiene una reliquia. «Maestro, descansen todos un momento», dijo Pedro. El maestro bajó la batuta, y el gesto fue casi religioso. Pedro se arrodilló entonces junto al niño para ponerse a su altura. «Campeón, ¿estás listo?», preguntó. El niño asintió, aunque sus ojos delataban el torbellino de emociones que sentía. Pedro se levantó lentamente, tomó el micrófono y se volvió hacia el guitarrista. «Cuando quieras, Manríquez». El primer acorde de Despierta sonó como un susurro antiguo, un recuerdo arrancado de las paredes de la arena. Era una canción que México se sabía de memoria, pero nunca había escuchado de esa manera. Desnuda, íntima, casi frágil. Un lamento amoroso convertido en puente entre mundos. Pedro comenzó a cantar, pero no como lo hacía en las películas o en los palenques. Cantaba con una sobriedad que dolía, cada sílaba cargada de una historia que no había vivido, pero que ahora sentía como propia. «Despierta, mi bien, despierta». El niño mantuvo los ojos fijos en el escenario, pero claramente veía algo más allá de él. Algún recuerdo de su padre, alguna sonrisa antigua, alguna mañana perdida en el tiempo. Todo el público se inclinó hacia adelante sin darse cuenta. Las parejas se tomaron de la mano. Los hombres, endurecidos por la vida, parpadeaban demasiado rápido. Las mujeres se presionaban los pañuelos contra la boca, como si cualquier sonido pudiera profanar el momento. Con cada verso, Pedro se volvía ligeramente hacia el niño, como si estuviera interpretando solo para él. Y, en cierto momento, algo cambió. La voz de Pedro tembló, no por un fallo, sino por humanidad. Cerró los ojos al cantar la frase final de la estrofa, dejando escapar un ligero dolor que no formaba parte de la partitura, sino de su alma. Entonces, el niño dio un paso adelante. Nadie en el escenario se atrevió a detenerlo. Levantó la cara y, casi imperceptiblemente, susurró junto con Pedro las últimas palabras de un verso. Fue tan bajo que el micrófono no lo captó, pero Pedro lo oyó. Y eso bastó para transformar el instante en algo aún más profundo. Cuando terminó la música, no hubo aplausos inmediatos. El silencio fue tan completo que parecía otra forma de reverencia, una oración colectiva. Pedro bajó lentamente el micrófono, respiró y puso la mano en la espalda del niño. El chico tenía la barbilla temblorosa, tratando de controlar otro llanto, ya no de desesperación, sino de liberación. El guitarrista se secó discretamente una lágrima con el dorso de la mano, fingiendo ajustar el instrumento. Los demás músicos observaban con una mezcla de incredulidad y respeto. El público esperó, sin saber qué vendría a continuación. Y entonces, finalmente, Pedro se inclinó y el niño le susurró algo al oído. Fue un susurro tan breve que podría haber sido un sollozo. Pero su impacto en Pedro fue inmediato. La expresión del cantante cambió, no a tristeza, sino a asombro. Un asombro suave, emocionado,
como quien recibe una confidencia que encierra un mundo entero en su interior. Pedro tragó saliva. Se apartó un poco para ver mejor al niño y sonrió. No con la sonrisa de una estrella, sino con la sonrisa de un hombre que reconoce el valor. El estadio se inclinó aún más, ávido por entender lo que estaba sucediendo. Pero nadie escucharía lo que dijo el niño. Ese secreto permanecería guardado en el pecho de Pedro y se convertiría en combustible para el gesto legendario que estaba a punto de suceder. Con la guitarra aún vibrando en su última nota, Pedro volvió a agarrar el micrófono, respiró hondo y anunció, con una voz que haría historia: «Lo que este niño me dijo es algo que no puedo ignorar». Y en ese preciso instante, toda la arena se dio cuenta. La noche aún no había alcanzado su punto álgido. Una leyenda se estaba construyendo allí, línea a línea, y ninguna de las personas presentes saldría igual que antes. El último acorde de la guitarra aún vibraba en el aire cuando Pedro Infante permaneció inmóvil, sosteniendo el micrófono con una mano y el hombro del niño con la otra. Todo el estadio parecía inclinarse hacia adelante, como si cada persona intentara escuchar lo que solo Pedro había oído segundos antes. El susurro, la confesión, la frase que hizo cambiar la expresión del rostro del cantante. Pedro respiró hondo, tratando de recomponerse, pero ya no podía ponerse la máscara de artista. Allí, ante miles de personas, estaba completo, vulnerable, profundamente humano. «Señoras y señores», comenzó con la voz ligeramente quebrada, «creo que esta noche no se trata de un concierto». El público murmuró. Algunos ya lloraban abiertamente, otros esperaban, paralizados por la gravedad del momento. Pedro hizo que el niño se acercara un poco más. Parecía aún más pequeño sobre el gigantesco escenario, pero su presencia sostenía algo invencible, como si estuviera allí representando algo más que a sí mismo. «Este pequeño», dijo Pedro, pasando la mano por el cabello revuelto del niño, «me dijo que su papá siempre repetía que yo cantaba como si fuera de la familia». El público estalló en suspiros. Había algo profundamente íntimo en esa frase, algo que, dicho en un escenario, trascendía la propia música. Era como si, por un instante, Pedro fuera pariente de todos los allí presentes. Continuó. «Y hoy me pidió que si podía ser su padre por una noche, no por toda la vida, solo mientras él recuerda a su papá». El silencio se apoderó de la arena con una fuerza que ningún maestro podría dirigir jamás. No era un silencio de conmoción, sino de entrega absoluta. La gente se apretaba las manos contra el pecho, como si sostuvieran el corazón. Los hombres que crecieron escuchando a Pedro en las radios rurales se limpiaban el rostro a escondidas. Las mujeres abrazaban a sus hijos, amigos, desconocidos. La historia había atravesado a todo el público de una sola vez. Pedro acercó el micrófono a los labios, pero le costó sacar la voz. El peso de la petición del niño estaba estampado en su rostro y en todo lo que siguió. «Campeón», dijo mirando al niño a los ojos, «hoy soy tu padre. Pero escucha bien. Mañana tú seguirás siendo el orgullo del tuyo. Yo solo estoy aquí para cuidar de ti un ratito. Nada más». El niño asintió lentamente y algo cambió en su expresión. Una especie de paz tímida y delicada que no se había visto desde el comienzo de la noche. Era como si finalmente hubiera encontrado un lugar seguro donde depositar su dolor. Pedro levantó al niño en brazos. Todo el estadio se puso de pie al mismo tiempo. Un gesto orgánico, espontáneo, como si miles de personas estuvieran guiadas por la misma emoción. La luz principal bajó de intensidad, creando una penumbra dorada que envolvía a las dos figuras en el centro del escenario. Era una imagen tan poderosa que, en ese momento,
Algunos periodistas se olvidaron por completo de tomar notas. Solo observaban. Esta noche, dijo Pedro, no canté para ustedes, canté para un fantasma. Uno que amó tanto a este niño que dejó aquí una promesa. Y yo solo vine a cumplirla. Las palabras resonaron como si hubieran sido lanzadas contra las paredes de la arena, volviendo amplificadas, impregnadas de emoción. Muchos en las gradas ya lloraban sin vergüenza. La música se había convertido en ritual, despedida, abrazo, duelo y curación, todo al mismo tiempo. Pedro puso al niño en el suelo lentamente, sujetándole los hombros con firmeza. Luego se inclinó y le dijo algo solo a él. Nadie lo oyó, nadie lo entendió, nadie lo descubriría jamás. Pero el niño sonrió. Una sonrisa pequeña, vacilante, la primera de la noche. Y eso, para Pedro, parecía ser suficiente. La madre se acercó al escenario, temblando, sin creer lo que estaba viendo. Contuvo las lágrimas con dificultad al recibir a su hijo en brazos. Pedro la saludó con un respetuoso beso en la frente, un gesto que hizo que toda la arena murmurara al unísono. Cuando el niño ya estaba a su lado, Pedro volvió al micrófono. Señoras y señores, a veces la vida nos pide cantar más bajito, y esta noche, yo tenía que hacerlo. La multitud estalló, no en gritos estridentes, sino en un aplauso prolongado, profundo, casi ritualístico. Un aplauso que no celebraba a un artista, sino a su humanidad. A la salida, mientras los guardias de seguridad abrían paso, Pedro se inclinó para hablar con el niño por última vez. «Tu papá escuchó», murmuró. «Te lo juro». El niño agarró la mano de Pedro con fuerza, como quien se aferra a un último vínculo antes de que el mundo vuelva a ser lo que era. Y entonces, bajo la luz difusa de los focos, se despidieron. A partir de esa noche, la historia corrió por México como el fuego en la hierba seca. En las cantinas, en los mercados, en los estudios de Radio Nacional, en los palenques y en los pasillos de las discográficas, la historia se difundía siempre de la misma manera. Una vez, Pedro Infante detuvo un concierto entero para cantarle a un fantasma. Los detalles cambiaban. Algunos juraban que el niño subió al escenario solo. Otros decían que Pedro lloró. Otros afirmaban que el padre del niño era un amigo secreto del cantante. Pero la esencia era siempre la misma. Pedro Infante, en la noche de Guadalajara, adoptó a un niño por una canción y le devolvió un pedazo del mundo que se había roto. Y así nació otra leyenda, de esas que México no solo cuenta, sino que guarda, celebra y transmite como herencia espiritual. Los aplausos se convirtieron en ruido, las historias se convirtieron en mito, y los mitos, en México, rara vez mueren.